el día de hoy yo tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hace algunas semanas el Señor ponía algo en mi corazón y realmente me confrontaba al Señor, ¿verdad? En un tiempito que yo tuve con Él, en el que me puse a leer de su palabra, a adorarlo, un tiempito que yo pude estar con Él y pues Él me guió a que esto pues lo compartiera cuando me tocara el privilegio de poder estar en el servicio. Y empecé a hacer una introspección de mi vida, ¿verdad? De cómo estaba previo a ser cristiana, quién era yo, cómo actuaba yo. Y bueno, pues qué cosas tuve que dejar de hacer que antes quizá hacía con frecuencia, o qué tuve que cambiar en mi vida cuando decidí seguir a Cristo, ¿verdad? Porque no me refiero a cuando lo recibí, porque muchas veces recibimos al Señor y decimos, sí, yo soy cristiana, pero seguimos viviendo de la misma forma en la que yo venía viviendo antes de decir yo soy cristiana, ¿verdad? Yo no sé si solo a mí me pasó, pero aproximadamente tal vez unos 6, 7 años después de decir yo recibo a Cristo, empecé a darme cuenta que el decir yo recibo a Cristo y el decir yo soy cristiana conlleva a una serie de cambios en mi vida, a una serie de exigencias de parte de Dios para mi vida, ¿verdad? Y definitivamente pues esos cambios no son de un día para otro, sino que es conforme vamos caminando con el Señor que nos vamos dando cuenta que vamos botando algunas cosas que no ayudan y que no dan buen testimonio de nosotros. Y es así como nos vamos dando cuenta que vamos cambiando. Y quisiera que me acompañaran a la carta de Colosenses en su Biblia, si es electrónica, si es de papel, pero sí que lo busque para que lo podamos ir leyendo. Y vamos a irnos al capítulo 3. Y les digo esta carta porque esta carta realmente fue la que me confrontó, fue esa parte de la palabra la que estaba leyendo el día que el Señor me habló. Y es una carta que Pablo le escribe al pueblo de Colosas cuando estaba siendo permeado por otras doctrinas, cuando estaban tratando de cambiar lo que ellos estaban enseñando acerca de quién era Cristo, de su supremacía como Dios hecho carne. Y imagínense ustedes si esas cosas estaban cambiando y aproximadamente habían pasado solamente 62 años después de Cristo, cuando él escribe esta carta. Entonces, si nos ponemos a pensar, han pasado 2000 años, más de 2000 años, y cuánto más ha cambiado la palabra pura de Dios en nuestras vidas, en la generación en la que hemos crecido, en la generación en la que hemos vivido, y más aún en las generaciones que vienen detrás de nosotros. Cómo la palabra se ha ido desviando, se ha ido tergiversando, y ya no es esa palabra pura, y ya no te enseñan o te dicen que la nueva vida en Cristo es una vida que conlleva ciertos requisitos que tú tienes que cumplir, sino que en muchas ocasiones te enseñan a que sí, ser cristiano es llevar una vida light, ¿verdad? Una vida buena, pero no tan buena, ¿verdad? Porque una de las cosas que yo pensaba cuando antes de ser cristiana era, híjolas, pero si me hago cristiana me voy a volver aburrida, ¿verdad? Porque esa era la concepción que yo tenía de una persona que era cristiana. O sea, yo tenía la concepción de que los cristianos eran aburridos, ¿verdad? Los evangélicos eran aburridos. Entonces, eso me detenía a mí. Y se los digo, me detenía porque mi novio en ese entonces pues era Eric y él era evangélico, ¿verdad? E incluso en mi casa
Mi mami me hacía la guerra, ¿verdad? Porque me decía, no, es que él es muy buen patojo, yo sé, pero es evangélico. Ya, o sea, ese era el único impedimento, se podría decir, que era evangélico. Y entonces era una lucha interna, una lucha en mi interior, porque yo decía, no, pero sí tan bonita que es la iglesia cuando él me invita, ¿verdad? Y lo que más me gozaba yo era la alabanza, la adoración. Pero, híjolas, me voy a volver aburrida si yo continúo yendo. Y además de eso, pues tengo una familia que no va a estar de acuerdo. Entonces me fui dando cuenta cómo el Señor me fue confrontando, ¿sí? Y llegó un momento en el que Él ya no me invitó a la iglesia más. Porque yo siempre le ponía peros y siempre era muy sincera, ¿verdad? Y le decía las razones de por qué no podía ir. Y entonces llegó un momento en el que Él ya no me invitó más, ¿verdad? Y pues pasaron 2 o 3 fines de semana cuando de pronto le dije, mira, yo quiero ir a tu iglesia, ¿verdad? Y a las 2 semanas de empezar a ir ya con otra idea, el Señor me habló y me invitó a seguirlo. Y empecé a seguirlo, pero a seguirlo todavía con aquello de cuando me preguntaban qué religión tiene, porque a veces uno tiene que llenar ciertas papeletas. Y recuerdo que cuando llené la papeleta de inscripción del colegio de mi hija, de su primer añito de colegio, la pregunta era ¿qué religión tienen? Entonces, dije yo, ¿qué pongo? Porque si pongo cristiana, esa no es religión. Cristianos somos todos los que creemos en Cristo. Bueno, evangélica, todavía me costó, ¿me entienden? Entonces, conforme pasaron los años e hicimos a Jesús el centro de nuestra vida, ya cuando nos casamos y todo, nos fuimos dando cuenta, o yo me fui dando cuenta, que verdaderamente hay ciertos cambios que el Señor requiere de mí para que yo lo muestre a Él como Él quiere que se le muestre verdaderamente, ¿verdad? Y en Colosenses capítulo 3 vamos a ir leyendo. El versículo 1 en adelante dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces debemos preguntarnos si nuestra manera de vivir diaria, nuestra energía, nuestros pensamientos están basados verdaderamente en las ordenanzas de lo que hemos aprendido durante toda la vida. Y estamos concentrando nuestra vida en todo lo que está pasando a nuestro alrededor, o si verdaderamente estamos viéndolo de arriba, que es ver a ese Cristo vivo que ha transformado nuestra vida. El versículo 2 repite 2 veces la expresión las cosas de arriba. Habla de arriba, o sea, hace énfasis en eso y se refiere a que no solamente tenemos que buscar las cosas de arriba, o sea, verlo a Él, sino que tenemos que poner la mira, ¿sí? O sea, cuando uno dice tengo que poner la mira en algo es me tengo que concentrar, tengo que poner absoluta atención a las cosas de arriba. Filipenses 4, del versículo 8 al 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces quiere decir que sí, efectivamente yo tengo que ver las cosas de arriba, ver a
Cristo y Cristo es todo esto que yo estoy relatando. Y si yo creo en Cristo, tengo que pensar en las cosas que hace Cristo. Y tengo que actuar de la manera que Cristo actuaría. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo hablándole a las personas, ¿verdad? Porque lo que él aprendió, recibió, es lo que él está trasladando ahora en este momento a las personas. Entonces, la palabra de arriba aquí implica un pensamiento sobrio, un pensamiento que tiene una aspiración a que vayamos determinando nuestras acciones, ¿verdad? O sea, si yo estoy pensando en algo, actúo de acuerdo a lo que estoy pensando. Entonces, el entendimiento correcto de las cosas de arriba va a demandar que nuestra mente esté ocupada en esas cosas y se mantenga renovada. Por eso Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y miren, mis amados, los versículos que hemos ido tocando son versículos que creo que la mayoría de nosotros conocemos. Pero cada vez que leemos la palabra de Dios, el Señor como que nos va cambiando o nos va revelando de una manera fresca, de una nueva manera, lo que Él plasmó en este libro, ¿verdad? Entonces, ese renovar constante de nuestro entendimiento va a producir que nuestras acciones sean diferentes cada día. O sea, mis acciones de hoy no van a ser iguales a las acciones que yo tuve ayer. No van a ser igual a las acciones que yo tuve hace muchísimos años cuando les digo que yo dije voy a recibir a Cristo, pero que realmente yo seguía pensando en las cosas de Dios de una manera fría, de una manera que me limitaba aquí en la tierra, ¿verdad? De una manera en donde yo llevaba una religión que no trascendía, no llevaba una verdadera relación en donde yo dijera, sí, esto es lo que le agrada al 100% al Señor. O sea, habían cosas que yo sabía que le agradaban al Señor y otras que no, pero así como que, bueno, decía yo, ¿verdad? Pero de repente esto sí, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que buscarlo de arriba demanda apartarse del mundo. No demanda apartarse del mundo. No es esa la demanda, sino que al contrario, tenemos que permanecer en el mundo para poder dar ese sabor al mundo que nosotros ya tenemos. Por eso la palabra dice que somos sal y luz. Somos sal, damos sabor. Entonces a mí me cambió ese paradigma. Yo soy cristiana evangélica, pero soy feliz. No soy aburrida. Cambió ese concepto que yo tenía, ¿sí? Y el día de hoy yo puedo decir, yo soy feliz, vivo en el gozo que Dios me da, ¿sí? Porque Él ha ido transformándome cada día. Y he permitido que mi corazón sea permeado por Él para que verdaderamente yo pueda ir cambiando. Entonces vemos que Pablo está enseñando aquí dos cosas muy importantes y una de ellas es de que está hablando en el presente cuando dice que habéis muerto y vuestra vida está ahora escondida en Cristo y Dios. O sea, está hablando que en el presente, en nuestro presente, ya murió lo que había en mí. Pero ahora yo estoy escondida en Cristo que es Dios. Ahora es diferente. Y la otra forma en que habla es a futuro, cuando dice que cuando Cristo vuestra vida se manifieste. O sea, Cristo es ahora mi vida. Y cuando Él se manifieste, entonces nosotros también
seremos manifestados con Él en gloria. O sea, tenemos una promesa a futuro, siempre y cuando nosotros sigamos en nuestro diario vivir, en nuestro presente, viviendo escondidos en Cristo, que es Dios. Colosenses 3, del versículo 5 al 11, habla de una vida antigua y de una vida nueva. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces vemos que en la primera parte hay un mandato ante ciertos pecados que debemos hacer morir, ¿sí? Y la actitud que Dios tiene cuando uno es desobediente y no hace que estos mueran. Es un mandato tajante de parte de Dios. Por eso Colosenses 2:13 nos describe una relación, una situación que era antes de ser creyentes, porque dice que estábamos muertos. Y en el original, en el griego, es la palabra necros, que se refiere a muertos. Estábamos muertos. Pero ahora Pablo está haciendo énfasis en que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, tenemos una nueva naturaleza, pero debemos matar al pecado, eliminarlo de nuestra vida. Y entonces la palabra griega la cambian a necro. Pablo nos lleva entonces de esta muerte a la vida en Cristo, pero en la vida en Cristo tenemos que matar al pecado. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser estrictos con nuestra manera de vivir, siempre desde la perspectiva de estar en Cristo y de estar con Cristo, porque sin Él no somos nada, ¿verdad? Romanos 6, del 12 al 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, en nuestro cuerpo mortal no debe de reinar el pecado, sino que debemos eliminarlo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nos está diciendo entonces que nuestros miembros, nuestra boca, debe de hablar de una forma diferente. Debe de hablar palabras de bendición, no palabras negativas, no palabras de todo lo que hemos visto en estos últimos meses a nuestro alrededor, porque lo que hemos visto ha traído enojo a nuestra vida. ¿Sí? Estábamos molestos porque que ya bloquearon, que no bloquearon, estábamos molestos por todo lo que estaba ocurriendo en el gobierno, estábamos molestos, o yo no sé si solo yo, pero por más empieza todo lo que te empieza a rodear, empieza como que a permearte y empieza a surgir cierta indignación de lo que estás viendo que está sucediendo, porque quisieras ver una Guatemala diferente, porque quisieras ver con todas las riquezas que tiene tu país, una Guatemala fructífera. Y entonces empieza a haber malestar en tu corazón.
Y lamentablemente a veces nos dejamos así como que desviar un poquito y ya no somos esos instrumentos de bendición, sino que nos volvemos como el mundo y empezamos a actuar como actuábamos antes de conocerlo a Él. Entonces todo lo que avanzamos lo retrocedemos sin darnos cuenta. La traducción literal de esta parte de la palabra diría: matad los miembros que están sobre la tierra. Pablo usa ese término de miembros refiriéndose a los instrumentos entonces que utilizamos para cometer pecado. Y no necesariamente necesitamos un hacha, un cuchillo, una pistola, una ametralladora, ¿sí? Para pecar o para matar. Con nuestra boca podemos hablar palabras que maten y que apaguen el espíritu de las personas que no conocen a Dios. Con nuestra boca podemos bendecir, edificar, hablar palabras de bondad, hablar las palabras que si miramos para arriba, como leímos anteriormente, van a edificar y van a traer paz a las personas que nos rodeen. Entonces, si hemos sido trasladados al reino de Dios y por tanto entonces nuestros valores, nuestros principios, nuestra ética, nuestra moral tiene que cambiar. O sea, definitivamente nuestra ética y nuestra moral que teníamos antes de conocer a Cristo va a ser diferente ahora, ¿verdad? Va a ser completamente diferente porque va a tener otros lineamientos, va a tener lineamientos de bendición de parte de Dios. Y yo busqué el significado de la palabra ética. Y dice, de acuerdo a Aristóteles, es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal. Se relaciona con la moral y el comportamiento humano. Y la moral es una disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y al mal. O sea, van entrelazadas. Van entrelazadas. La ética me presenta a mí cómo yo debo discernir ante lo que está sucediendo a mi alrededor, si es bueno, si es malo. Y entonces la moral entra en juego porque va a empezar a decirme cómo debo comportarme. ¿Cuál va a ser mi comportamiento como humana que soy? ¿Verdad? Luego nos habla del pasado. Dice que nosotros también anduvimos en esos pecados. Pero ahora dice que tenemos que nosotros también dejar todas estas cosas. La ira, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. Entonces, por un lado, Pablo está hablando de que el pueblo de Colosas pues ya había dejado ciertos pecados, porque había empezado a caminar con todo el evangelio que les había transmitido. ¿Sí? Pero que eso no quería decir que ahora se gloriaran de lo que habían dejado y menospreciaran a las personas que aún vivían en todos esos pecados. Por eso dice, ahora debemos de pensar en una nueva posesión y en una nueva posición en Cristo. Entonces vemos que Él les ordenó también que no mintamos, que seamos auténticos. Y de veras ustedes, yo no sé a ustedes, pero a veces nos crece la nariz de Pinocho. ¿O no? Dígame si hay aquí alguien que de verdad nunca haya mentido, que me levante la mano. Todos en algún momento de nuestra vida, aún ya conociendo a Cristo, hemos mentido, o sea, mentiritas piadosas, pero es mentira, ¿verdad? Es mentira. Entonces, Él nos está invitando aquí a través de la palabra a que no debemos mentirnos, que debemos de ser auténticos. Y muchas veces nos justificamos para poder mentir.
sea, sí, no, es que yo te mentí porque fíjate que aquí, y allá, ¿verdad? Y damos una justificación que de todos modos nos llevó a una mentira. ¿Por qué Pablo o para qué Pablo está motivando a estas personas a que no mientan, a que no sigan pecando, a que no se gloríen de lo que ahora son, sino que piensen en los que todavía no conocen a Cristo? Primera de Corintios nos da la respuesta. Primera de Corintios 10:32 dice: no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, tenemos que dar testimonio de quién es Jesús en nuestra vida. Y de esa manera vamos a enamorar a las personas que no lo conocen. De esa manera vamos a poder ser envidiados, mis amados. Envidiados por las personas que nos rodean y que vean nuestro actuar, vean nuestro caminar y que digan: ala, cómo quisiera ser como él, cómo quisiera ser como ella. Porque de verdad vive con tanta paz. Su cara lo dice todo, ¿verdad? Y que eso haga que la gente quiera a ese Cristo que nosotros ya tenemos. Estamos en tiempos muy complicados, de mucha convulsión, Y así como ahorita hay mucha gente judía que está siendo perseguida aún no estando en Israel, va a llegar un momento, mis amados, en donde los cristianos también vamos a ser perseguidos. Y ahí es donde nosotros tenemos que mostrar ese Cristo que llevamos dentro. Porque los tiempos están cambiando. Los tiempos cada vez son más convulsivos. Y yo miraba con qué odio, con qué maldad se refieren a los judíos. Y digo, qué corazón, Dios, qué corazón para desear tanto mal. Pero sabe una cosa, ellos también necesitan al Dios que nosotros conocemos para que su corazón cambie, para que sus ojos sean abiertos, para que termine esa maldad. Es muy complicado el tiempo que vivimos. La iglesia ciertamente ha cometido muchos errores, pero sigue haciendo un esfuerzo por mejorar, porque verdaderamente la gente conozca a Cristo, porque cada uno de nosotros, siendo la iglesia, lo mostremos a Él. Entonces, por eso es de que Pablo nos está diciendo aquí que no tenemos que hacer, no debemos blasfemar, no tenemos que irritarnos con tanta rapidez, porque queremos mostrar a un Cristo que vino a modelar todo lo contrario, ¿verdad? Para no ser esa piedra de tropiezo. Colosenses 3, del 12 al 14 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¡Wow! Miren ustedes, de veras, a mí el Señor sí me fue confrontando cuando yo fui leyendo todos estos versículos, porque Él nos está haciendo un llamado, que si antes vivíamos en idolatrías, ahora también
dejemos de enojarnos, de vivir en ira, de estar en contienda, de vociferar por cualquier cosa. Eso tenemos que hacer cada día, mejorar nuestro diario actuar. Pero dice aquí claramente, vestíos pues como escogidos de Dios. Somos escogidos de Dios. Él nos escogió, no nosotros, a Él. Dice apartados. Él quiere que vivamos apartados para Él. Y que seamos amados por Él. Pero tenemos que caminar en una entrañable misericordia, benignidad, esa dulzura que Cristo manejaba, esa humildad con la que Él se manejaba, esa mansedumbre, esa paciencia, que soportarnos, miren ustedes de veras, que soportarnos los unos a los otros. Y yo creo que esa es una de las cosas que más nos cuesta a veces. Porque a veces decimos, o yo lo he dicho, híjola, no es que de veras, pero es que a veces sí no lo soporto. Yo no sé si usted lo ha dicho alguna vez. Pero de verdad, a eso nos invita Cristo. A que nos soportemos, a que nos entendamos, a que nos amemos, a que vivamos en ese amor que Él vino a modelar, porque es el vínculo perfecto. Si tenemos el amor de Cristo, yo voy a soportar a cualquiera, ¿sí? Porque voy a tener el amor de Cristo en mí, que va a estar reinando constantemente en mí. Y de verdad, cada una de estos aspectos que toca la palabra lo va confrontando a uno, como les digo, y uno lo va como que recordando en su diario caminar desde que se hizo cristiano, porque nosotros hace unas semanas mi esposo compartía que él estaba buscando un papel verde y no lo encontraba y lo tenía que presentar. Y sabe algo, ese papel era para llevárselo a una persona que nos hizo mucho daño financiero. Y bueno, pues donde en un negocio perdimos muchísimo dinero y solamente recuperamos parte, pero ni siquiera el 50% de lo que nos tenían que dar, que pagar. Y pasaron 3 años en donde nos iban pagando de poquito a poquito lo que quisieron darnos. Y entonces fueron 3 años los primeros bien difíciles porque de veras había sido muy duro para nosotros. Y al fin, cuando encontró el papel, me dice, estoy ya tranquilo porque mañana cuando llegue me va a dar el último pago y le entregamos su papel. Pero ¿cuál va a ser nuestro actuar mañana después de 3 años donde no le habíamos visto la cara? Donde no lo habíamos tenido cerca, enfrente de nosotros. Todo había sido a través de abogados. Y entonces nos pusimos a orar con mi esposo, ¿verdad? Y llegamos al café donde quedamos de juntarnos y entró solamente la señora. El señor no entró. Y entró así, de frente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tal? Pero así. Y entonces yo la abracé. Y le dije, qué bueno volver a verte. Y la abracé y se sentó, pero fue así como que la chivié, sin querer, porque no lo hice con hecho pensado. Y entonces se sentó y medio empezamos a platicar y todo. Y luego pues en medio de la plática nos dijo que había estado enferma, que había salido de un virus muy fuerte, que no había sido COVID, en fin. Que cuando nos despedimos yo la volví a abrazar y le dije, voy a estar orando porque te mejores, porque estés bien, le dije. Y me alegro tanto de volver a verte. Y entonces cuando se fue, nos sentamos con mi esposo y le digo, ¿no sentís lo mismo que yo? Le dije.
Sí, me sentí tan libre, mis amados. Y me di cuenta que en verdad ya la había perdonado. Ya quedó en el olvido. Y por eso en algunas ocasiones que yo les he dicho, a veces vivimos procesos tan difíciles que Dios permite que los vivamos para que luego podamos dar testimonio de ellos y de cómo Él nos ha ayudado a reaccionar en esos procesos. Porque pasaron 3 años y en esos 3 años, híjolas, de veras, ustedes fue bien difícil. Y ese día nos dimos cuenta que ya fuimos libres. Porque a veces decimos, sí, ya te perdoné. Pero es mentira, lo estamos diciendo de labios para afuera. Porque seguimos molestos, ¿verdad? Seguimos cargados por lo que nos hicieron. Y solamente decimos, sí, ya te perdoné. Cuando llegan y te piden perdón. Pero no hay como que tú te des cuenta que verdaderamente tu corazón ya perdonó. Entonces, realmente, mis amados, el ser cristiano no quiere decir que nos tengamos que apartar del mundo, sino que al contrario. Tenemos que estar en el mundo para ver las necesidades de Dios que hay en el mundo. Él nos habla entonces de 4 cosas muy, muy importantes que hemos ido leyendo. Y la primera es que Él nos habla de que debe de haber una conducta marcadamente diferente a la conducta que teníamos antes, cuando decimos que somos cristianos. Habla de que antes teníamos conductas que no eran agradables a Dios y que ahora vivimos de una diferente forma. La segunda cosa es de que debemos de dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas que habla nuestra boca. Pero a veces cuando andamos un poco desconectados del Espíritu Santo se nos olvida y reaccionamos con ira. Somatamos cosas, hablamos fuerte. No, así hablo yo. Mentira. Así no hablamos comúnmente. Es porque estamos enojados. Estamos muy molestos por lo que nos están haciendo o por lo que estamos viviendo. Pero Él nos está mandando a que tenemos que dejar eso. Tenemos que dejar de manejarnos con nuestra ira y que si me hablaron fuerte yo tengo que contestar más fuerte. Y entonces vamos de aumento en aumento elevando el tono de nuestra voz. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero vamos elevando más y más y más y más y a veces ya no dejamos hablar. Pero el Espíritu Santo, cuando está bien conectado con nosotros, muchas veces te dice, cállate, no digas nada. Calladito te ves más bonito. Entonces debemos dejar eso. Debemos de dejar de mentirnos entre nosotros. No podemos mentirnos. Debemos manejarnos sin mentira. Y luego habla de que, la cuarta cosa, de que nos vistamos. Dice, nos debemos vestir como escogidos de Dios. Puchica, imagínense cómo nos tenemos que vestir. Santos y amados. Entonces, si nos vestimos como escogidos de Dios, santos y amados, vamos a estar mostrando un rostro diferente, no un rostro lleno de amargura, ¿verdad? Esa va a ser nuestra vestimenta. La segunda lista es de que debemos tener nuevas prendas en nuestro vestuario. Esto es como cuando usted tiene su closet y dice, híjolas, tengo un montón de ropa vieja. La voy a sacar. ¿Sí? La voy a sacar. Ya no estoy a la moda. Decimos las mujeres muchas veces. Ay, esto ya pasó de moda.
Pues es el tiempo de que nos vistamos a la moda de Dios. ¿Sí? De que sí, verdaderamente estemos a la moda de Dios. ¿Cuál es esa moda? Pues la moda es que estemos vestidos como escogidos de Él, que seamos apartados de todo lo que nos contamina y que seamos amados por Él. Pero aparte de eso, tenemos que vestirnos de entrañable misericordia, de benignidad, que es esa dulzura de Cristo con la que Él se movía, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. De paciencia. Mis hijos me molestan porque dicen, ay mami, mi papi, ¿cómo te tiene de paciencia? Sí, porque él así molesta, me dice, no, es que vamos a irnos de viaje, pero llevo 3 niños, nos decía cuando eran más chiquitos mis hijos. Llevo 3 niños, ellos 2 y yo. Porque hacía berrinches, ¿verdad? Entonces mis hijos así me decían, mami, de veras, mi papi, ¿cómo te tiene de paciencia? Ese es su decir. Tenemos que vestirnos de eso. Caminar con estas vestiduras. Y cada uno de estos trajes son muy, muy especiales y debemos aprenderlos a usar en los diferentes problemas que podamos tener. Así como nosotros, ¿verdad? Sí, no, es que vino la época de verano, entonces me tengo que poner la ropa de verano porque hay calor. Ah, no, ya entró el otoño, un anaranjadito, vamos a ir con colores más otoñales, ¿sí? Cada una de estas cosas nos las tenemos que poner de acuerdo a la necesidad que podamos estar viendo que tienen las demás personas. Misericordia. Hoy es el día de la misericordia. Tengo que ser misericordioso con mis semejantes. Hoy es el día en el que tengo que ser paciente y cómo me cuesta ser paciente. Pero me voy a poner la ropa de la paciencia. Así es como nos tenemos que manejar. Es un bonito ejemplo el que pone Pablo, porque nos vamos vistiendo poco a poco, nos vamos cambiando el ropaje poco a poco y vamos botando todo lo que no es de Él. Somos escogidos, dice. Segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 14 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro comportamiento debe de ser también como santos, como apartados para el Señor. Apartados en ese amor que Él nos muestra. Colosenses 3, del 15 al 17, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, mis amados, dice que la paz de Cristo es un estado en cada individuo, por la cual nos relacionamos con Dios y con los hombres de una manera libre. Si nosotros tenemos paz en nuestro corazón, si hemos dejado que el Espíritu Santo, que Cristo, que Dios vaya lavando y permeando nuestro corazón, entonces vamos a tener libertad de acercarnos a Dios y vamos a tener libertad de poder presentarlo a Él a otras personas que no lo conocen. Hoy por hoy el evangelismo, mis amados, es 1 a 1. Ya no estamos en los tiempos de las grandes campañas evangelísticas.
Cada uno de nosotros somos iglesia y cada uno de nosotros, si tenemos paz en nuestro corazón, si hemos dejado que nuestro corazón sea permeado por Él verdaderamente, vamos a hacer que la gente nos escuche, nos oiga, a que tengamos esa sabiduría en la punta de nuestros labios para poder dar un consejo en medio de necesidad. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, pero ¿por qué no estás enojada si mira lo que te hicieron? ¿Por qué no reaccionas? Pero es tal la paz que me llena, que cubre toda la maldad que me hicieron, y entonces yo sigo en paz, mostrando la paz de Dios en mí. Esa es la que sobrepasa todo el entendimiento, porque guarda nuestros corazones de cualquier dardo del maligno. Mire, de veras, esos dardos que vienen a nuestra mente muchas veces nos hacen tanto daño porque nuestra cabeza empieza a pensar y a pensar y a pensar. Y entonces cuando tú sientes de tanto que has estado pensando, te das cuenta que ya estás bien enojada. Bien enojada. Porque te pones a pensar y a pensar en todas las cosas que el enemigo está mandando a tu mente, que se te olvida que tú debes de vivir con un gozo en tu corazón y que la paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar mi corazón y va a llevar mis pensamientos a la mente de Cristo. Por eso es de que yo tengo que estar viendo hacia arriba, estar poniendo atención a lo que hay arriba, no a lo que el enemigo está poniendo en mi cabeza, en mis pensamientos. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él pagó ya el precio para que nosotros tengamos completa y perfecta paz. Él ya pagó el precio, mis amados. La paz entonces debe de gobernar nuestra vida. La paz debe de inundar mi corazón. Nuestra vida debe de ser con acción de gracias a Él. Gracias por lo que es Él. Gracias por lo que ha hecho en mí. Gracias por lo que me ha dado. Debemos de ver que hay una preeminencia en Cristo. Que la palabra del verbo que es Cristo fue encarnado. Dios permitió que fuera encarnado porque Él mismo creó todas las cosas con la palabra de su poder. Así dice Hebreos 1:3. Entonces la palabra de Cristo debe de vivir y de estar abundantemente, dice, en abundancia en nosotros. Por eso es tan importante que leamos la palabra de Dios, porque ahí está todo lo que es Dios para nosotros. Entonces debe de haber abundancia de Él en nosotros. Debe de morar en abundancia en nosotros. Debe de morar para enseñarnos. Debe de morar para exhortarnos cada día a ser mejores. Y debe de inspirarnos en alabanza. En alabanza por la manera en la que Él obra. En alabanza por la manera en la que Él permite que nosotros verdaderamente tengamos que hablar. Y en alabanza porque Él ayuda a que nosotros entonces tengamos acción de gracias hacia Él. Efesios 2:22
Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si nosotros permitimos que este cuerpo que ha sido edificado paso a paso, con vestiduras nuevas, con cosas nuevas de parte de Él, entonces el Espíritu va a morar en nosotros, va a vivir en nosotros. La palabra debe de morar en nuestro corazón. Es tan importante para este tiempo, mis amados, que nuestro corazón esté sano, que nosotros verdaderamente estemos conectados con el Espíritu de Dios para mostrarlo a Él.